más de 200 personas desplazadas tras enfrentamientos postelectorales en Chihuahua y se refiere a una zona muy apartada de la geografía de ese estado norteño del país. Pati, bienvenida a Momentum. ¿Cómo estás? Buenos días. Cuéntanos de qué va esta historia. Muchas gracias, Beto, y gracias a todo tu auditorio. Bueno, es una historia que surgió inmediatamente después de las elecciones pasadas, del 6 de junio, justo en el Triángulo Dorado, ¿no? Los límites de Sinaloa, Durango y Chihuahua. Eh, y fue, bueno, para mí es muy claro que es un efecto del reacomodo, ¿no? Siempre que hay elecciones hay un reacomodo no solo político, sino también, bueno, de estos grupos por la lucha por el territorio, ¿no? Inmediatamente después empezaron a, a entrar, o empezó a entrar un grupo de Sinaloa. Los rumores son, no, bueno, no los rumores, lo que se sabe de la gente, porque luego la gente es la que está mejor informada, la gente que vive allá, es que viene como de la mano de otro cártel, ¿no? Eh, Empiezan a entrar o empiezan a tener enfrentamientos y hay bajas en un grupo y en otro. Y bueno, después vienen como las venganzas, ¿no? Y en esas venganzas quedan los pueblos completos, mestizos y Rarámuri y Odami también, porque es otra etnia que vive allá, quedan en medio, ¿no? Entonces, son presa de amenazas, buscaban en casas, incendiaron casas, viviendas, buscaban personajes del grupo contrario, ¿no? Pero arrasan parejo. Y esto originó el desplazamiento de por lo menos primero 145, 49 personas mestizas que se fueron a diferentes ciudades y a comunidades indígenas que ellos pues por lo general se van al monte, ¿no? A resguardarse. Si alguien conoce el territorio, pues en ellos saben dónde resguardarse y ellos no tienen como este tejido social que luego tienen las comunidades mestizas. Eso es más o menos lo que sucede. Ya comenzaron a regresar algunos, otros no, por miedo o porque no hay condiciones o porque ya pues quieren dejar atrás ese ambiente, ¿no? Hay una mezcla ahí, Patricia, que tiene que ver con una cuestión de zozobra de las familias que se están desplazando, con el apoyo de una presidencia municipal, que a veces rara vez se ve esa situación que un presidente o una presidencia municipal le dé cobijo y albergue a desplazados, pero que además todo esto está mezclado con la preocupación de esta gente que se está desplazando de perder el apoyo de los programas sociales. Entonces es una mezcla ahí importante y dramática también. ¿Qué nos cuentas de eso, Patricia? Sí, yo creo que el foco tienen que ser ellas, ¿no? Las autoridades, o sea, hay que enfocar, a ellos les corresponde. Y sí, a mí pues no sé, durante años me ha tocado cubrir casos de desplazamiento y la mayoría no son atendidos, ¿no? Se van como a la buena de Dios o denuncian, pero como no es un delito constituido todavía, necesita haber alguna amenaza o algún delito ya por ley, para que se pueda apoyar o dar seguimiento, ¿no? Aquí se dieron varias cosas, como dices tú, el Ayuntamiento de Guadalupe Calvo, que no me había tocado tampoco que atendiera un caso tan contundente así, y la CEAVE, ¿no? La Comisión de Atención a Víctimas del Estado, que en ese momento estaba presidida por una de las activistas que Javier Corral invitó a su gobierno, y ella en algún momento también fue desplazada de Guadalupe y Calvo en la época de Operación Cóndor, no sé si recuerden. Entonces como que traía esa sensibilidad, ¿no? De impulsar este tipo de cuestiones dentro del gobierno. Creo que por la presión social, o sea, y por las mismas víctimas, finalmente en el gobierno anterior pues se reconoció que hay desplazamiento, ¿no? Y de alguna manera se atendió a algunas víctimas. Eso creo que fue uno de las buenas cosas que hubo. El problema de fondo es la impunidad, ¿no? Porque no basta con que se les apoye con alimentos, vivienda fuera de su casa, mientras no se les garantice un retorno seguro, ¿no? En este caso, con esta presión que hubo de autoridades y de sociedad civil y demás, lograron regresar algunos porque el ejército se fue a instalar de manera temporal ahí, ¿no? Y eso de alguna manera inhibió. En esa zona sí funciona que de pronto llegue el ejército o la Guardia Nacional o la Marina a resguardar un poco,
pero es muy poco, o sea, porque luego se van o porque luego se coluden, ¿no? Entonces es como muy endeble. El problema es la impunidad de fondo, porque pues los delincuentes continúan libres, continúan dueños del territorio, continúan dueños de ayuntamientos en muchos casos de aquella zona, ¿no? Entonces sí es un problema complejo y como dices, o sea, no solo les quitan la inestabilidad de no estar en su casa, sino del trabajo, de los apoyos sociales, que luego es muy importante para ellos en aquella zona, ¿no? A donde llegan muy poco los servicios básicos, pues, y que no se requiere tanto allá porque no están no dependen tanto, pues, como nosotros de más cosas que requerimos para vivir, ¿no? Es muy poco, entonces sí es muy complejo y yo creo que es un gran reto para los gobiernos de los tres niveles, ¿no? Atenderlo y resolverlo para que puedan retornar de manera segura o bien de que se puedan arraigar de una manera digna, ¿no? En otro Sí, lugar. ¿cuál es la posición, o no sé si ya tiene alguna posición, alguna actuación la nueva gobernadora de Chihuahua sobre este tema, Pati? Bueno, mira, en este caso de la CEAVE, Irma Villanueva se llama la anterior directora, dejó la semana pasada y ahorita apenas empiezan a nombrar, ¿no? Que eso es lo que toca, vamos, a mí también en lo particular me interesa mucho ver cómo va a funcionar, pero ahorita están en los reacomodos aún, ¿no? Están viendo, recibiendo aún, y bueno, ya tocará acercarnos y compartirles aquí a ustedes cómo, que siguen, ¿no? Para estas personas, porque sí es una preocupación, no solo cambió el gobierno municipal, sino el estatal, y cambia el Congreso completo, los avances o pocos o mucho que hubiera habido, pues hay que retomar todo, tienen que empaparse, empezar de cero casi, ¿no? Y porque el gobierno que viene es un perfil totalmente distinto, ¿no? Sí, ¿cuándo entró en funciones? ¿El 1 de septiembre? ¿Cuándo entró ella? ¿Quién? ¿La gobernadora? Sí. El 6, no, el 8 de septiembre. Ah, bueno, tiene una semana, una cosa así, aproximadamente 10 días Sí. que tomó. Lo que pasa es que hay varios gobernadores que estuvimos viendo que pues empezaron a armar su equipo desde antes, ¿no? Entonces ya cuando entró ya había habido una entrega razonable, en otras pues no hubo entregas razonables por la crispación que había. ¿Cómo sabes que fue? Ya había un roce ahí importante entre Corral y la nueva gobernadora. ¿Cómo fue la transición ahí? Pues todavía se está dando, ¿no? También empezaron a recibir el Estado unas semanas antes, a partir de que ganó María Eugenia Campos Galván, y algunas áreas, sobre todo las más prioritarias para ellos, como Hacienda, como la Fiscalía, pues sí, ¿no? Pero en el caso pues de algunas dependencias que van más enfocadas a derechos humanos, como es el caso de la CEAVE, pues lo que sé es que sí, hasta la semana que entra, digo, pasada, entregó ya por completo, ¿no? Sí, ahorita queda pendiente acercarlos a ver cómo va a funcionar. Y, por ejemplo, el caso como más sonado en medios locales fue el Instituto Chihuahuense de la Mujer, ¿no? Ese es como el foco rojo. ¿Por qué? Porque creo que es el foco ahorita, porque ahí sí sería como el termómetro para medir a uno y otro gobierno, porque es el tema de la mujer, ¿no? O sea, el gobierno que entra con la expectativa o con la incertidumbre de si va a ser un gobierno antiaborto, antimatrimonios igualitarios. El discurso fue defender a toda la familia tradicional, pues, o sea, es como la incertidumbre que todavía no termina como de aterrizar todo, ¿no? En este instituto, lo que se sabe o sea, de uno y otro lado es que se les pidió la renuncia a la mayoría de las mujeres que ya se habían especializado por 18, 16 años en género, y está entrando gente pues de derecha, ¿no? Entonces es ahí como donde estaremos atentos como a ver cómo funciona. No se han ido todos, hasta se les pidió, no se les renovó el contrato, pero no se han ido todos, puede que se les renueve o no, pero sí va a ser como un tanto difícil, ¿no? Entender pues al nuevo gobierno y saber cómo reportearlo. No, pues sí, porque además ahí tenemos la característica, no solo lo que tú mencionas, que es preocupante, que lleguen en esta idea de intentar trasladar a Chihuahua a la Edad Media, que es el gusto de algunos políticos de Acción Nacional, sino también que
la actual gobernadora no era santa de la devoción de Javier Corral, el exgobernador. Entonces ahí la posibilidad de que un conflicto, una especie de venganzas, de vendetas, se aparezca, pues está allí muy latente, Patti, y el problema es que entre lo que se entretienen en sus propias cuitas, el Estado sigue con problemas. No sé si ahí se avisora algún conflicto ahí político en esa naturaleza, Patti. Sí, claro, y sobre todo porque el actual gobierno también llegó con acuerdos ya desde la campaña con personajes del PRI, del PRD y demás, ¿no? Que estuvieron relacionados y que fueron incluso brazos derechos del exgobernador César Duarte, y en medio está también la extradición de César Duarte, ¿no? Entonces, sí, y yo creo que para nosotros como periodistas el reto es grandísimo, porque aparte lo que también como un foco rojo que también tuvimos con César Duarte y un tanto con Corral, fue la publicidad oficial discrecional, ¿no? Digo un tanto con Corral porque igual si no dio toda la cantidad de dinero que dio Duarte, tampoco reguló, ¿no? Que fue una de sus promesas de campaña, y también repartió discrecionalmente, o sea, sí dejó un poco más, fue más tibio, ¿no? Y este enfrentamiento, como bien dices, Beto, entre la gobernadora y el exgobernador, pues sí, deja como más pantanoso el asunto, y la posibilidad de que los medios sigan recibiendo estas cantidades. Sí. Pues para el periodismo, o para quienes quieren o queremos hacer un periodismo más libre, sí es un gran reto indagar, porque hay verdades a medias, ¿no? O hay mentiras completas que no las disfrazan de verdad. Ya, pues Patricia Mayorga, como siempre, gracias, felicidades y gracias por este extraordinario trabajo que hacen ahí en Raichali. De verdad, muchísimas gracias, extraordinario trabajo, y seguiremos al habla, si te parece bien. Te mandamos un fuerte y fraterno abrazo. Igualmente, Ernesto y Beto, y a todos por allá. Hasta luego, Hasta pronto. Cuídate, suerte. Bye. Chao.